Hay hombres que jamás se inclinan, hombres que han construido su vida sobre la firmeza, el orgullo y la convicción de que pedir perdón es una forma de debilidad. El señor Joan era uno de ellos. Durante décadas sostuvo su apellido, como si fuera una armadura, convencido de que proteger el honor de su familia justificaba cualquier decisión, incluso aquellas que rompían corazones en silencio. Pero la vida, con su paciencia implacable, sabe esperar el momento exacto para confrontarnos con nuestras propias sombras. Desde el principio, el señor Juan no aprobó la relación entre James y Dieppe. Para él, el amor debía estar acompañado de estatus, estabilidad y conveniencia. Dieppe, con su origen humilde y su carácter discreto, no encajaba en el futuro cuidadosamente diseñado para su hijo. No gritó ni amenazó. Fue peor que eso. La miró con frialdad. La evaluó como si fuera un error que debía corregirse. Y sus palabras, dichas con tono sereno pero firme, dejaron cicatrices invisibles. Dieppe soportó aquel juicio en silencio. No por sumisión, sino por amor. Comprendía el peso que James llevaba al intentar equilibrar el afecto hacia ella con el respeto hacia su padre. Así que eligió marcharse antes de convertirse en la grieta definitiva entre ellos. Nadie vio sus lágrimas aquella noche. Nadie escuchó el sonido de su despedida interior. El señor Juan creyó haber ganado, pero lo que no previó fue el cambio en su propio hijo. James dejó de discutir, dejó de insistir y dejó de sonreír. Cumplía con sus responsabilidades, respondía con respeto, pero algo en su mirada se había apagado. Y un padre puede ignorar muchas cosas, pero no el vacío en los ojos de su hijo. El punto de quiebre no fue un gran escándalo ni una tragedia pública. Fue algo más sutil. Una tarde, el señor Juan encontró una vieja fotografía en el escritorio de James. Dieppe riendo bajo la luz dorada del atardecer, con esa expresión sincera que no necesita adornos. En el reverso, una frase escrita por su hijo. Aquí fui verdaderamente feliz. Esa simple oración desarmó más defensas que cualquier confrontación. Por primera vez, el señor Joan se permitió dudar. ¿Había protegido el futuro de su hijo o lo había despojado de su presente? Recordó la serenidad de Dieppe, su respeto incluso frente al rechazo, la dignidad con la que soportó el desprecio sin devolverlo, y la culpa comenzó a filtrarse como agua entre las grietas del orgullo. Esa noche, el hombre que nunca se inclinaba no pudo dormir. Quizás tú también has sostenido una certeza con tanta firmeza que no dejaste espacio para la posibilidad de estar equivocado. Tal vez has herido a alguien creyendo que actuabas por su bien. El orgullo suele disfrazarse de protección y la autoridad de razón incuestionable. Pero la vida tiene una forma curiosa de enseñarnos que el verdadero poder no está en imponer, sino en reconocer nuestros errores. Y el Señor Juan estaba a punto de enfrentarse a la lección más difícil de su existencia: descubrir que arrodillarse no siempre significa perder dignidad. A veces significa recuperarla. A la mañana siguiente, el orgullo del señor Juan pesaba más que nunca, como si cada paso que daba estuviera cargado de años de certezas inquebrantables. Había tomado una decisión durante la madrugada, una decisión que jamás imaginó considerar. Pero entre decidir y actuar existe un abismo que no todos se atreven a cruzar. Observó a James en la mesa del desayuno. Su hijo hablaba poco, respondía con cortesía, evitaba sostener la mirada demasiado tiempo. No había reproches abiertos, no había rebeldía, solo una distancia limpia, educada, irreversible. Y esa distancia dolía más que cualquier discusión, porque cuando alguien deja de luchar, quizás es porque ya ha perdido la esperanza. El señor Joan comprendió entonces que no estaba perdiendo una discusión,
Estaba perdiendo a su hijo. Salió de casa sin anunciar a dónde iba. El trayecto hasta el barrio donde vivía Dieppe le pareció más largo de lo que recordaba. Las calles eran más estrechas, más humildes que las de su propio vecindario. Y, sin embargo, había algo allí que le resultaba incómodamente auténtico. Risas espontáneas, puertas abiertas, conversaciones sin protocolo. Se detuvo frente a la casa de Dieppe. Durante unos segundos, o tal vez minutos, no se movió. ¿Qué podía decir? ¿Cómo se deshace el daño que se ha pronunciado con tanta convicción? La dignidad mal entendida le susurraba que bastaba con una conversación formal, pero otra voz, más honesta y menos orgullosa, le recordaba que algunas heridas requieren algo más que palabras correctas. Dieppe fue quien abrió la puerta. La sorpresa cruzó su rostro como un destello breve, pero no hubo hostilidad, solo cautela, una serenidad que, irónicamente, hacía más evidente la magnitud de lo ocurrido entre ellos. «Señor Joan», dijo con respeto, aunque sin sumisión. Él intentó hablar de inmediato, pero las frases ensayadas durante el camino se evaporaron. No era tan sencillo como decir «me equivoqué», porque admitir el error significaba desmontar años de autoridad incuestionable. Significaba aceptar que el amor que había despreciado era precisamente lo que había dado luz a su hijo. «He venido porque», comenzó, y su voz no sonó tan firme como esperaba, «porque creo que no entendí todo. No fue una disculpa todavía, fue una grieta». Dieppe lo escuchó en silencio. No había resentimiento visible en su expresión, pero sí una madurez que nacía del dolor superado. Ella no necesitaba que él reconociera su valor, ya lo conocía. La pregunta era si él estaba listo para reconocer su propio error. El señor Juan habló entonces de James, de la tristeza que había observado, de la fotografía encontrada, de esa frase que no lo dejaba dormir. «Aquí fui verdaderamente feliz». Cada palabra parecía desprenderse con dificultad, como si estuviera despojándose de una armadura invisible. Y en ese momento ocurrió algo inesperado. El silencio se volvió más pesado que cualquier discurso, porque el siguiente paso no podía ser tibio. Quizás tú también has sentido ese instante en que sabes que pedir perdón es lo correcto, pero tu orgullo te susurra que aún puedes retroceder. Ese segundo antes de cruzar la línea que separa la razón del arrepentimiento verdadero. El señor Joan respiró hondo. Sabía que las palabras ya no eran suficientes, y estaba a punto de hacer algo que jamás había hecho en toda su vida. Hay segundos que parecen eternos, segundos en los que el tiempo se estira, la respiración se vuelve pesada y el corazón late con una claridad brutal. La tercera parte de esta historia comienza exactamente en uno de esos instantes, cuando el señor Joan comprendió que ya no podía proteger su orgullo sin traicionar su conciencia. El silencio entre él y Dieppe se volvió casi insoportable. Las palabras que había pronunciado eran solo el borde del abismo. Sabía que quedarse allí, a medio camino entre la disculpa y la justificación, sería otra forma de cobardía elegante, y por primera vez en su vida no quería ser cobarde. Miró a Dieppe con atención verdadera, no como el padre que evalúa, no como el hombre que juzga, sino como alguien que intenta comprender lo que antes se negó a ver. Vio serenidad, sí, pero también la huella del dolor. No era rencor, era memoria. «Te traté injustamente», dijo finalmente, y esta vez no hubo rodeos. «Pensé que estaba protegiendo a mi hijo, pero solo estaba defendiendo mi orgullo». La confesión flotó en el aire como una verdad recién nacida, y aún así no era suficiente, porque el arrepentimiento auténtico no solo se escucha, se siente. Entonces ocurrió.
Sin dramatismo exagerado, sin advertencia previa, el señor Juan inclinó el cuerpo y se arrodilló. El gesto fue torpe, casi incómodo, como si su cuerpo no estuviera acostumbrado a ese movimiento. Pero precisamente por eso fue tan real. No era teatral, era humano. Dieppe dio un paso atrás, sorprendida. Sus ojos se abrieron con una mezcla de desconcierto y emoción contenida. Nunca imaginó que vería a aquel hombre, firme como una montaña, inflexible como el acero, en esa posición. «Perdóname», dijo él, con la voz quebrada. «No por lo que eso signifique para mi imagen. Perdóname porque te herí, porque subestimé tu amor, porque no supe ver lo que mi hijo veía. No pidió que olvidara, no exigió comprensión inmediata, solo reconoció. Y en ese reconocimiento había más dignidad que en todos sus años de autoridad incuestionable. Quizás tú también has vivido un momento así. Tal vez no fue una rodilla en el suelo, pero sí una palabra difícil, una llamada tardía, una confesión que costó más que cualquier discusión. Pedir perdón no borra el pasado, pero lo resignifica, lo convierte en aprendizaje. Dieppe sintió que el tiempo se detenía. No era solo la disculpa lo que la conmovía, sino el sacrificio silencioso detrás de ella. Porque para un hombre como el señor Juan, arrodillarse no era una postura física, era derrumbar años de rigidez. Ella respiró hondo. Podía elegir el resentimiento. Podía recordar cada mirada fría, cada frase hiriente, pero también podía reconocer la valentía frente a ella. El perdón no es olvido, es decisión. Y en ese pequeño espacio entre el dolor y la compasión, Dieppe comprendió que estaba presenciando algo más grande que una disculpa. Estaba viendo a un hombre reconstruirse desde sus propias ruinas. A lo lejos, pasos apresurados interrumpieron el instante. James había llegado, y lo que vio cambiaría para siempre la forma en que entendía a su padre. A veces, el momento que redefine una familia no llega con gritos ni con portazos, sino con una imagen imposible de olvidar. La cuarta parte de esta historia comienza con esa imagen. James, detenido en el umbral de la puerta, observando a su padre arrodillado frente a Dieppe. El mundo no se derrumbó, no hubo tormenta, pero algo mucho más profundo se quebró, y al mismo tiempo comenzó a reconstruirse. James sintió primero incredulidad, luego confusión, y finalmente una emoción que no supo nombrar de inmediato. Había crecido viendo a su padre como una figura inquebrantable, una autoridad que jamás retrocedía. Verlo así, con la espalda ligeramente encorvada y la voz despojada de firmeza, era como descubrir una dimensión desconocida del hombre que lo había formado. «Papá», susurró, sin saber si debía intervenir. El señor Juan no se levantó de inmediato, no por orgullo, sino porque entendía que levantarse demasiado pronto podría parecer que el gesto había sido solo simbólico. Permaneció allí, sosteniendo el peso de su error sin intentar aligerarlo. Dieppe miró a James. En sus ojos no había victoria ni satisfacción, solo una profunda humanidad. Ese era el detalle que más conmovía. Nadie estaba ganando, todos estaban aprendiendo. «Señor Juan», dijo ella finalmente, con voz serena, «no necesito que se arrodille para reconocer su arrepentimiento». Las palabras fueron suaves, pero firmes. No lo humillaban, lo liberaban. El señor Juan alzó la mirada. Sus ojos, antes duros como piedra, ahora reflejaban algo más frágil. Temor. No temor a perder autoridad, sino a no ser perdonado. Porque pedir perdón es un acto incompleto hasta que alguien decide recibirlo. James avanzó unos pasos. Comprendió, en un instante lúcido, que ese momento no era solo entre su padre y Dieppe, también era suyo. Durante años había vivido dividido entre el amor y la lealtad, entre el deseo y la obediencia.
Ahora veía que su padre también estaba atrapado en su propia prisión de expectativas. ¿Cuántas veces juzgamos a nuestros padres sin imaginar las batallas internas que libran en silencio? ¿Cuántas veces olvidamos que antes de ser autoridad fueron seres humanos llenos de miedo? El aire parecía más ligero, aunque la tensión aún vibraba en el ambiente. Dieppe extendió la mano, no para levantarlo de inmediato, sino para acompañarlo en el gesto. «Acepto su disculpa», dijo, y no fue una frase automática. «Pero no porque el pasado desaparezca. Lo acepto porque todos merecemos la oportunidad de cambiar». El señor Juan tomó su mano. Se levantó despacio, como quien emerge de una larga inclinación no solo física, sino espiritual. James sintió que algo dentro de él se acomodaba. No era la perfección, era algo más real, reconciliación en proceso. Quizás tú también has esperado una disculpa que parecía imposible. O tal vez has sido quien debía dar el primer paso y no encontrabas el valor. La vida rara vez nos ofrece escenas tan claras como esta. A menudo el perdón llega en conversaciones torpes, en silencios compartidos, en miradas que dicen más que 1000 palabras. Pero cuando llega, transforma. Y allí, en esa pequeña casa donde el orgullo había sido desmantelado, comenzó algo nuevo. No una familia perfecta, no una historia sin heridas, sino una familia que, por primera vez, aprendía a mirarse sin máscaras. Hay finales que no cierran historias, sino que las abren hacia una versión más honesta de sí mismas. La quinta parte comienza en ese territorio frágil, donde el perdón ya ha sido pronunciado, pero todavía necesita aprender a caminar. Porque disculparse es un instante, reconstruir es un proceso. Después de aquel día, nada volvió a ser exactamente igual, y sin embargo, todo comenzó a sentirse más verdadero. El señor Juan regresó a casa con una quietud distinta. No era derrota, tampoco era alivio inmediato, era conciencia. Durante años había confundido autoridad con rectitud, control con amor, silencio con fortaleza. Ahora entendía que proteger a su hijo no significaba decidir por él, sino confiar en su capacidad de elegir. Esa noche, se sentó frente a James sin la mesa de por medio, sin el tono firme que solía usar en cada conversación importante. «No supe escucharte», admitió. «Y un padre que no escucha termina perdiendo más de lo que protege». James no respondió de inmediato, porque hay palabras que necesitan espacio para asentarse. Miró a su padre, y por primera vez no vio al hombre rígido que imponía normas, sino a alguien que también estaba aprendiendo a ser mejor. Mientras tanto, Dieppe experimentaba su propia transformación silenciosa. Había perdonado, sí, pero el perdón no borra la memoria, la resignifica. Comprendió que lo sucedido no solo revelaba el cambio del señor Juan, sino también el suyo. Antes habría soportado en silencio. Ahora sabía poner límites sin perder dulzura. Sabía amar sin desaparecer. Días después, el señor Juan hizo algo inesperado. Invitó a Dieppe a cenar, esta vez no como evaluación, sino como bienvenida. El ambiente no fue perfecto. Hubo pausas incómodas, frases medidas, miradas que aún buscaban equilibrio. Pero entre esos pequeños tropiezos nació algo más sólido que la formalidad: respeto. Quizás tú también has vivido ese tipo de reconciliación que no ocurre de un solo golpe, sino en gestos repetidos, en decisiones diarias de no volver a herir, en el esfuerzo consciente por comprender lo que antes juzgamos. El señor Juan comenzó a descubrir a Dieppe más allá de sus prejuicios. Escuchó sus opiniones, admiró su serenidad, observó la forma en que James recuperaba la luz en la mirada cuando ella estaba cerca, y entendió que el amor no debilitaba a su hijo, lo fortalecía. No hubo discursos grandiosos, no hubo promesas solemnes,
hubo algo más importante: coherencia. Con el tiempo, la imagen del hombre arrodillado dejó de ser símbolo de vergüenza para convertirse en símbolo de valentía, porque se necesita más coraje para reconocer el error que para sostenerlo. Y tal vez esa sea la verdadera lección que queda flotando después de todo. Nunca es tarde para cambiar, pero el cambio exige humildad. Nunca es tarde para pedir perdón, pero el perdón solo florece cuando va acompañado de acciones nuevas. La familia de James no se volvió perfecta, se volvió consciente. Y en un mundo donde el orgullo suele ganar más batallas que el amor, ese fue el triunfo más grande de todos. La historia del señor Joan, arrodillándose ante Dieppe, nos deja una enseñanza profunda y humana. El orgullo puede proteger nuestra imagen, pero solo la humildad puede sanar nuestras relaciones. Durante mucho tiempo, el señor Joan creyó que tenía razón. Pensó que oponerse a la relación era una forma de proteger a su hijo. Sin embargo, confundió autoridad con sabiduría y control con amor. Esta historia nos recuerda que muchas veces actuamos convencidos de que hacemos lo correcto, sin darnos cuenta de que nuestras decisiones pueden herir a quienes más queremos. La primera lección es clara: reconocer un error no nos hace débiles, nos hace valientes. Arrodillarse no fue una humillación para el señor Joan, sino el acto más digno de su vida, porque aceptar que uno se equivocó requiere más fuerza que mantener el orgullo intacto. La segunda lección es sobre el perdón. Dieppe no olvidó el dolor, pero eligió no vivir atrapada en él. Perdonar no significa borrar el pasado, sino decidir que el resentimiento no controlará nuestro futuro. Esa decisión libera tanto al que perdona como al que es perdonado. También aprendemos que el amor verdadero no es perfecto ni fácil. James estuvo atrapado entre la lealtad a su padre y el amor por Dieppe. Como muchas personas, tuvo que enfrentar el conflicto entre tradición y sentimientos. La historia nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos permitido que el miedo o la presión social definan nuestras decisiones? Finalmente, la enseñanza más grande es esta: nunca es demasiado tarde para cambiar. El señor Joan no pudo borrar el pasado, pero sí pudo transformarlo a través de sus acciones. Y ese cambio abrió la puerta a una familia más honesta, más consciente y más unida. Tal vez todos, en algún momento, hemos sido el señor Joan, orgullosos, convencidos, rígidos. O quizás hemos sido Dieppe, heridos pero dignos. O James, divididos entre dos mundos. La vida nos ofrece constantemente oportunidades para elegir entre el orgullo y el amor. Y esta historia nos recuerda que, cuando elegimos el amor con humildad, siempre ganamos algo más valioso que la razón. Ganamos paz.